Bienvenidos al estudio del libro de Efesios. Vamos a explorar el libro con el tema la iglesia y el plan de Dios. Más o menos vamos a pasar por un capítulo por estudio. En el libro de Efesios podemos notar un bosquejo común de las epístolas de Pablo. Y en el caso de Efesios, más o menos la primera mitad tenemos doctrina o enseñanza y la segunda parte, capítulo 4 a 6, la práctica o la conducta. Pensando en el tema del libro de Efesios, podemos notar en capítulo 1, versículos 9 y 10, dice el texto así: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y por eso vamos a entender capítulo 1, tenemos el tema del capítulo 1, también capítulo 2 y 3, la obra salvadora de Dios. La obra salvadora de Dios se basa en las acciones de Dios. Versículo 3, 4, 6, podemos notar, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Él, para que fuéramos santos y sin marcha delante de Él. Por su amor nos predestinó, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos una descripción de las acciones de Dios, también tenemos una descripción de los beneficios para nosotros cristianos. Porque tenemos lugares, en los lugares celestiales tenemos toda bendición espiritual. Nos escogió en Cristo, nos predestinó en Cristo para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Y también nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. En Él, versículo 7, tenemos redención por su sangre, perdón, gracia, también sabiduría y inteligencia. A continuación podemos notar, versículo 12 en adelante, tenemos una mención de nuestra esperanza, también habiendo oído la palabra de verdad, salvación, también sellados nosotros con el Espíritu Santo, somos la herencia de Dios. Y por eso podemos notar, en la obra salvadora de Dios, debemos ver, Dios es el poder, es decir, las acciones de Dios, versículo 3 a 6, el propósito de Dios, es decir, versículo 9, 10, y también la promesa de Dios, especialmente relacionado al Espíritu Santo. Y por eso podemos comenzar el proceso de entender, después de la oración de versículo 15 en adelante, vamos a entender la naturaleza, la identidad de la iglesia. Y por eso, comenzando en capítulo 15, lo siento, nos falta el tiempo de pasar más tiempo, pero ustedes pueden estudiar las acciones de Dios, versículo 3 a 6, ustedes pueden hacer una lista de las bendiciones que hemos recibido por medio de Jesucristo. Ustedes pueden notar la presencia en el texto de la frase en Él, en Cristo, en el amado. Y estos son buenos estudios para ustedes personalmente. Pero vamos a terminar en nuestro estudio del primer capítulo, notando 4 bendiciones de Jesús en nuestras vidas: la iglesia, el poder, la presencia y la plenitud de Cristo. Y por eso lo siento, para
comenzar con 4 bendiciones. El poder de Dios en nuestras vidas. Versículo 19. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. En Cristo tenemos acceso al poder de Dios, es decir, el poder salvador de Dios por medio de Jesucristo. Pero no solamente es que tenemos acceso al poder de Dios, versículo 19, también tenemos acceso a la persona de Dios, versículo 20 en adelante. Porque dice el texto así, 21, sentado a su derecha en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Como miembros de la iglesia tenemos acceso a la persona de Dios, tenemos relación con Jesucristo. Porque en la iglesia somos el cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Y por eso tenemos la bendición también, todas bendiciones en Cristo, todas bendiciones espirituales en Cristo. Tenemos la bendición de una relación con la persona de Jesucristo. Y por eso tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque dice otra vez, comenzando en 23, sometió todas las cosas debajo de sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pensando en la bendición de la plenitud de Cristo, por muchos años no entendía correctamente este texto, pero después de leer, estudiar, yo puedo entender mejor. Dice versículo 23, la cual, referente a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y significa varias cosas. Hay varias posibilidades. Pero sobre todo la iglesia recibe de Cristo todo lo que tiene. Y otro aspecto, especialmente pensando en la obra salvadora de Dios, es así. Solamente en Cristo, solamente en la iglesia, ejerce la acción salvadora Dios. No tenemos un texto bíblico del Nuevo Testamento que dice que Dios hace su obra salvadora afuera de Cristo. No tenemos un texto bíblico en el Nuevo Testamento que dice que Dios hace la obra salvadora afuera de la iglesia. Y por eso en la iglesia tenemos las bendiciones espirituales de Dios. Y podemos notar específicamente en el texto de 19 a 23, 4 bendiciones. En resumen, entonces, hemos notado 4 acciones de Dios. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó y también nos hizo aceptos. Hemos notado un buen número de bendiciones que hemos recibido en Cristo. Comenzando de capítulo 1, versículo 7 a versículo 14. Y también hemos hablado del propósito eterno de Dios, la iglesia y el plan de Dios. Y finalmente hemos notado 4 bendiciones para la iglesia. En la iglesia tenemos acceso al poder salvador de Dios. Tenemos una relación personal con Cristo. Tenemos acceso a la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Y también tenemos la plenitud de Cristo en nuestras vidas, en la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Espero que sea útil. Ustedes, después de mirar al video, pueden entonces pasar tiempo en una clase o en sus estudios personales. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Espero que ustedes puedan también estar con nosotros en el segundo video de capítulo 2. Dios le bendiga.